tal? Buenas tardes. Menos mal que tenemos a Robertito y que es una delicia verlos al súper y a la divina Rubinska, porque si es por mí, ciertamente los temas que tenemos que tratar son una espina más que se clava en cada telespectador. Les prevengo, pero no hay más remedio. Mire lo que pasa en Mar del Plata. Para empezar la columna, porque esto no lo va a ver por ningún lado. Los docentes han sufrido un recorte pavoroso. Y esto determina, ahí está, malestar de los maestros municipales por el recorte de bonificaciones, algo que viene de 1989. Vea estas imágenes. El sindicato, los docentes, plantearon su rechazo en el Consejo Deliberante. Esta es una marcha muy importante en Mar del Plata. Resistir, una tarea que se da prácticamente en todo el país. Esto ocurre con los docentes en la ciudad de Mar del Plata. Claro, cada ciudad, cada provincia y así sucesivamente cada lugar de la República Argentina va a sentir los efectos del ajuste y estas demostraciones de disconformidad las vamos a tener a lo largo y ancho de toda la Argentina, al pie de la montaña, a orillas del mar, de los ríos, en cualquier sitio, porque nos están ahogando tremendamente. Miren los datos que tenemos para compartir con ustedes. Por ejemplo, la UIA, hablando de la actividad, también se desploma. La UIA lo dice tarde, la UIA es una cómplice de lo que ha sucedido, pero ahora le está apretando un poco el zapato y cree que la actividad va a caer el 2,3% este año y está alertando sobre el empleo. ¿Qué nos quiere decir ese alerta sobre el empleo? Claro, no se vende. Si bajan el volumen de venta, no hay posibilidad de mantener el trabajo, de mantener el salario, y así vamos a estar permanentemente. Mire lo que es la inversión. Vamos a ir rápidamente con estos datos como para sacárselos de encima, pero se los tenemos que decir. Mire el fuerte desplome de la inversión productiva. Cayó un 19,5, póngale un 20, interanual en septiembre. La contracción más fuerte desde el año 2009. Mire lo que ocurre con la inflación de octubre, según las consultoras. Después vendrá el INDEC con medio punto o un punto menos porque está preparado para esa mentira. Pero octubre cerró con inflación del 6% y fue un punto de inflexión en la crisis. En eso estamos, a tal extremo que ni los talibanes del modelo empiezan a soportarlo. Escucha Ratazzi. Pero el gradualismo después se pone tan gradual que después no se avanza más para nada. El mercado le perdió la confianza. Carrió también lo había dicho. ¿Se acuerda que no le tiene más confianza a Macri? Sabía que yo estaba protegiendo en demasía al presidente y tapando cosas porque lo quería mucho. Y tenía un gran cargo de conciencia y la verdad que ahora estoy liberada. Pero yo hay cosas que no puedo hacer. Yo esconderles a ustedes no puedo. Pero tampoco puedo romper mi conciencia, ¿eh? Miren, yo no podía dormir cuando no le podía decir la verdad a la sociedad. Yo no sé si ahora duerme Carrillo, pero por lo menos es alguien del palo que les está diciendo cosas tremendas. Si uno desbroza lo que significan los dichos de Carrillo, es que no puede soportar ella, dice, la corrupción. Carrillo elige qué corrupción le molesta y qué corrupción la deja de lado, la calla y hasta la protege. Pero son gente del modelo que hablan de la falta de confianza total que tienen respecto a Macri. Es que la clase media, los talibanes del sistema no lo soportan. Y tampoco la clase media. Mire lo que ocurre con los alquileres. Vamos con estos datos que hacen a la mayoría de la gente. Los valores de los alquileres suben más que la inflación y crecen las rescisiones de los contratos. Cuando se rescinden los contratos hay que buscar dónde vivir, buscar otro sitio, buscar otra garantía. Es una molestia, una pérdida total de la calidad de vida de la gente. Mire lo que pasa con la venta de inmuebles. Aquello que parecía en algún momento acelerarse después de la devaluación de 2015. La venta de inmuebles se desplomó un 41%, se hundieron 78% las operaciones en crédito. Y los autos, chau, auto, chau, para la clase media. ¿Quién con un salario deprimido, por más que estén festejando ahora los camioneros, que el 40% es bueno, pero tampoco alcanza? En el año los autos ya aumentaron entre 60 y 90%. Aquella clase media que, como dice González Fraga, se creía que podía tener un autito, darse algún tipo de calidad de vida. Bueno, se lo creían. Ahora le sacaron toda posibilidad de que así sea. ¿Quién de la clase media, sobre todo los tironeados más para abajo, podría darse el gusto de un auto usado, por lo menos, para tener alguna satisfacción los fines de semana y salir con la familia? Hasta el FMI, en el fondo, lo ve
con pesimismo todo lo que ocurre. Pesimismo de fondo, un buen título de página 12. Hasta ahora el gobierno y los medios difundieron las hipótesis optimistas del fondo, pero hay otras y vamos a revisarlas. Mira estas placas que tienen que ver con lo que el fondo dice de verdad. Lo que viene para el año próximo, esta es la parte pesimista del fondo. La economía caería un 6,3% en un escenario apenas se complique. La inflación sería del 50% y el Producto Bruto Interno no alcanzaría para pagar la deuda. Estaríamos en un 116%. Claro, por eso viene todo el ajuste, de acuerdo además a lo que es la ideología de quienes están en el fondo. Mire lo que Lagarde decía en el 2012 sobre las jubilaciones y verá de inmediato qué es lo que está pasando entre nosotros. Lagarde comentaba que había que bajar las pensiones por el riesgo que significa que la gente vive más de lo esperado. Disculpe, señora, todos estamos aspirando a vivir unos años más y queremos que sea con calidad de vida, queremos que sea con el premio a lo que hacemos durante 35 o 40 años de nuestra vida, pero eso le parece mal. No sé si que vivamos más o que al vivir más seamos más caros. Vamos a ver unas placas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. La canasta alimentaria para 2 jubilados con casa propia era de 2.600 pesos en 2015. Ahora subió un 127%. Esto lo dice la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Veamos otra de las placas que hace a la situación de los jubilados en la Argentina. La canasta básica para 2 jubilados con casa propia. En el 2015 era 4.600. En el 2018 subió 153%. Y mire estos últimos datos que nos entrega el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. La inflación acumulada en la era Macri es de 187,45%. Claro, como el 2016 no lo contabilizaron, esa cifra solo la maneja el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Mire lo que pasaba con la PUAN, mire lo que son todos los datos que tenemos que compartir con ustedes. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a todo esto? Mentir con sus medios de comunicación, sacar mucha publicidad y decir que vamos todos juntos, que esto sigue fantástico y que vamos hacia la Argentina que todos queríamos. Es difícil creerle. ¿Van a seguir con la mentira? Hasta Melconian se los pregunta. Régimen de transición en la transición, esto es eso. Los temas centrales del 10 de diciembre del 2019, que espero que la campaña política la trate con seriedad. No, si no no sé cómo va a ser en el medio de los Bolsonaro y de las típicas campañas de Argentina donde hay que decir lo que la gente quiere escuchar. La verdad que veo mucha mediocridad en ese sentido, porque no sé cómo cuáles van a ser las propuestas económicas para el 10 de diciembre del 2019. Sí. Si otra vez se va a apelar a populismo berreta para entusiasmar a la gente y diciéndole cosas que luego no se pueden hacer, y entonces me encuentro con que yo creí que era diferente y entonces era peor que lo que yo creía. No sé, me da la impresión que el voto debería castigar esas posturas. La pregunta es, ¿hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección y toda esa historia? Esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo en realidad es, ¿hay que seguir diciendo verdades horribles como las que ensayó Bolsonaro en Brasil para seguir teniendo el poder y mentir sobre todo lo que hace a la economía y a cuál es el ideario, el camino que recorre este modelo económico neoliberal? Hay quienes se enfrentan con todo esto. El caso es, por ejemplo, Kicillof. Se conoció finalmente el acuerdo secreto que el gobierno tenía oculto cuando se discutió el presupuesto, y son unos papeles de trabajo del staff, un reporte sobre la situación de Argentina como un país que está dentro del programa del FMI, que ellos evalúan, y donde dicen cosas nuevas. Lo que el documento secreto del fondo dice, ahora que se conoce, es que este ajuste que propone el gobierno de Macri está en el 5% superior de los ajustes de la historia del Fondo Monetario Internacional, que es el rey del ajuste. O sea, somos los emperadores ahora del ajuste con Macri. Lo que está planteando es que hay muchas partidas que ni siquiera van a alcanzar
el nivel nominal, o sea, en pesos que tenía el presupuesto del año pasado. Que se sabe que los pesos del año pasado no tenían nada que ver con los pesos de Y que no alcanzaban. Entonces, quiero decir, ¿cómo la va a aplicar el gobierno? ¿Dónde la va a aplicar? ¿En qué área? Salud va a caer 8%, va a caer más educación, los salarios del Estado, es decir, no le va a alcanzar la plata a la gente. Otra pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno, y los que vengan con la deuda? 116% del Producto Bruto Interno puede ser la deuda. Hace unos años conversé con un hombre que naturalmente apoya todo lo neoliberal. Él luchaba por el pago de los fondos buitres, era 2011. Se llama Claudio Loser y conversamos en Washington. Y allí voy a tomar tan solo para presentarlo, porque por lo que viene después, esta frase de Claudio Loser. Además de haber sido un hombre del Fondo Monetario Internacional, lo cual en su currículum visto desde la Argentina es bastante controversial, es un hombre que parecería estar muy cerca de lo que llamamos los fondos buitres. El problema de deuda evidentemente requiere de una solución en conjunto. Esta es la mejor manera de recuperar la capacidad soberana siempre que se hagan las cosas correctamente. Los números me han sorprendido un poco, del 77%, es una cifra preocupante. Para la Argentina pasar de 57 a 77 es complicado, el 77% es una cifra preocupante. Para la Argentina pasar de 57 a 77 es complicado. Este es un hombre del sistema, claramente. Si él lo ve complicado, ¿cómo será en realidad? Y cuando la economía va mal, lamentablemente, reaparecen la xenofobia, el racismo, los valores más despreciables de los seres humanos. Jorge Macri, entrevistado por un periodista, redobló la apuesta, él mismo usa ese término, de lo que había dicho Pichetto. Parece mentira, pero esto que va a escuchar es una realidad, es un hombre que se anima a ser feo, es un hombre que se anima a decir este tipo de barbaridades. ¿Acaso por el efecto Bolsonaro? Si a Bolsonaro le va bien siendo un animal tan despreciable, ¿por qué a nosotros aquí, pensarán algunos, no nos va a ir igual? ¿Está de acuerdo con Pichetto que hay que mandar inmediatamente de vuelta a sus países a los inmigrantes que delinquen y que no hay que tener una política de inmigración idiota, boba, estúpida, no sé? Sí, y voy a redoblar la apuesta. Yo creo que además hay que tener una política, digamos, de reciprocidad. Mi pregunta es, si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ¿le dan un seguro de desempleo? En ¿Le dan algunos planes sociales? Bueno, depende de qué países. Bueno, donde haya, les daremos. Donde no haya, no. Digamos, nosotros tenemos delirios de país rico todavía, y no lo somos. Entonces, si un argentino va a estudiar a Colombia, la universidad, ¿es gratis para él? En este caso no lo sé. No. Entonces, y eso no quiere decir que le tengamos que cobrar al colombiano que viene a estudiar acá. Me parece que hay una agenda de discusión con los países vecinos, de decir, mirá, yo te recibo. Ahora, si vos no tratás al argentino de la misma manera allá, ¿por qué tengo que hacerlo? Por eso no tiene que ver con ser xenófobo. El tipo no sabe ni lo que dice, da vueltas porque sabe que es un horror y trata de presentarlo de alguna manera. No hay forma. Además es mentira. En muchísimos lugares los argentinos estudian y no tienen que pagar. Pueden cruzar el charco, ir al Uruguay y pueden estar en la universidad tranquilamente sin tener que pagar y pueden ir a la escuela, al liceo y así en muchísimos países. Y la Argentina, por supuesto, también tiene los brazos abiertos para quienes vienen a estudiar de afuera. Muchos vienen y pagan, los que pueden. Muchos vienen y se benefician con esa maravillosa universidad a la que sintetizamos con la sigla UBA. Macri también tiene una historia. Los Macri, ¿quién los ve? ¿En qué llegaron? ¿Venían en un portaaviones llenos de lingotes de oro, lo tiraron en la costa? ¿O venían también con una mano atrás y otra adelante después que a los Macri complicados de Italia no les iba tan bien? Parece mentira que Jorge y Mauricio Macri digan lo que dicen. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente con urbano o las villas de la capital. Tiene que ver con el avance y el aprovechamiento de grupos de delincuentes que hacen de la desesperación de la gente.
Esto significa una inmigración descontrolada. La señora de Jujuy, esta que viene, la señora de Jujuy, esta que viene, toda esta gente que la verdad nos deje trabajar. Las ciudades tienen una capacidad de absorber una cantidad de gente X por año, no puede recibir corrientes masivas de gente. Apelan a lo peor de nosotros. Jorge Alemán, uno de los pensadores más lúcidos y gran escritor que tiene la Argentina, dijo una cosa interesante. Bolsonaro es Macri desinhibido, es decir, cuando se pierden los controles, cuando no se paga tributo por lo que se dice. Vamos a ver cómo lo dice Jorge Alemán. Usted comentó que Bolsonaro es un Macri desinhibido, ¿es así? Bueno, sí, son a veces impulsos que tengo, pero podría decirse que en esencia sostendría esto, porque creo que hay una cuestión de fondo, que es que el capitalismo actual, que se denomina neoliberalismo, ya no necesita de la democracia. Eso, me gustaría seguir escuchándolo en esa nota en el Destape Radio, pero tenemos que ir a la comparación que queremos hacer, tomando 3 o 4 ítems nada más de Bolsonaro y Macri. Bolsonaro es un Macri desinhibido, dice Jorge Alemán. Y es verdad. Vamos a empezar por los derechos humanos. Comparemos Bolsonaro y Macri. La verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. La topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30.000. Después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. No sé si fueron 9.000 o 30.000. Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Y el pueblo es favorable a eso también. Están en la cárcel, son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más, por hacer los llaman a premios ilegales. Vamos a ver en el tema de la homofobia, si hay algún punto de contacto entre Bolsonaro y Macri, como para entender lo que dice el escritor Jorge Alemán, que Bolsonaro es Macri desinhibido. Do orgulho gay do mundo. ¿Qué orgullo es ahí? ¿Qué depravación es? Año 2007, página 12. Entrevista a Mauricio Macri. ¿Aceptaría jugadores homosexuales en su equipo de fútbol? No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. La homosexualidad es una enfermedad. Agora, você de casa contrataria motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. No es una persona 100% sana. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Sí, por supuesto. Es una desviación. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Pero la OMS no le incluye en su listado. Mi opinión es que es una desviación no deseada. Bolsonaro es Macri desinhibido. Veamos la cuestión de género, el tema del machismo. Eu fui com meus 3 filhos. Foram com a outra foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio, las mujeres son mejores en promedio que los hombres. Siempre lo dice. No. Grava, é que eu sou estuprador agora. Jamais estuprar você, que você não merece. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... Otra comparación, podríamos hacer varias, ¿eh? Bolsonaro es Macri desinhibido. Me gusta la idea de Alemán. Porque Macri es todo lo que es Bolsonaro. Es decir, piensa lo que piensa Bolsonaro. Y si no, que nos diga, no, yo con Bolsonaro no estoy de acuerdo.
En lo único que pueden no estar de acuerdo es que Bolsonaro es hincha de Palmeiras y Macri de Boca. Pero en todo lo demás, mira el tema de la xenofobia. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para apropriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. En ese desastre del descontrol, todos esos lugares se han ido poblando. En estos últimos 10 años crecieron a más del doble. Se han anulado las calles porque los tipos empiezan a avanzar y no hay calles, con lo cual son pasillitos. Entonces, en ese lugar así donde el Estado no se anima a entrar más, ¿quién aparece? La droga y la delincuencia. El productor de droga y los aguantaderos de la delincuencia. No son fáciles de sobrellevar estos dos hombres tan parecidos, Bolsonaro y Macri, y podemos encontrar muchas coincidencias después cuando hablamos en términos económicos. El mundo es migrante. En todos lados tenemos una tragedia con la migración. Por eso crece la derecha en Europa. Porque al trabajador le hacen el cuento del que el que viene de afuera le va a quitar su trabajo, y no es verdad. Los que vienen de afuera normalmente se quedan con los peores trabajos, ganan mucho menos que el trabajador local. Y todo lo que escasea el trabajo para el local también escasea para el inmigrante. En estos momentos tenemos a Trump mandando 15.000 soldados a una frontera para evitar que entren migrantes, es decir, una guerra. El país que inventó la guerra con Irak, diciendo que había armas, lo destruyó para después reconstruirlo. Los constructores estadounidenses, naturalmente, que ganaron tantos billones de dólares que no se puede considerar. Para eso era la guerra y por el tema del petróleo. La guerra de Vietnam, todas las que han tenido. Pero ahora, una guerra contra los inmigrantes. 15.000 soldados están yendo hacia la frontera. Melilla, el muro entre Israel y Palestina. Un mundo de muros. Un mundo donde unos no pueden pasar para el otro lado. Un mundo que finalmente es de todo. ¿En qué Dios creen los que dicen creer en Dios? ¿Y qué tienen adentro los que no creyendo en Dios se sienten igual? Buenas personas. La migración es un gran tema. Macri es un hijo de la migración. Pichetto es un hijo de la migración. Yo también. Y la mayoría de ustedes lo son. ¿Qué pasaba si en el puerto, en el aeropuerto, bueno, llegar por aviones en otros tiempos era muy difícil? En aquellos interminables viajes de barco de 3, 4 meses, en la tercera o cuarta categoría, en los cuchitriles del barco, soñando con un futuro mejor, pero también yendo a aportar a esos países. ¿Cuántos son técnicos? ¿Cuántos son profesores? ¿Cuántos maestros? ¿Cuánto de bueno nos ha traído el mundo? A la Argentina, al Uruguay, a América Latina, que han sido grandes receptores de migración. Más, las llegaron a pedir, las llegaron a reclamar. Todo lo que dice la Constitución tenía que ver con la convocatoria a que la gente viniese a este país, que los esperaba con los brazos abiertos para que trabajaran, para que lo construyeran, para que hicieran todo lo que había que hacer, pero que además aportaran a la actividad económica. Un trabajador siempre está aportando, siempre está gastando. Yo no sé qué les pasa. O entiendo, la economía va mal y se tienen que justificar. El culpable es el venezolano, el polaco. Alguien tiene que hacerse cargo de esta irresponsabilidad que Macri y el gobierno de las corporaciones han tenido, haciendo solamente una cosa para gobernar el país, que es pasar la gorra, incrementar una deuda que no se podrá pagar ni en 100 años, una deuda que no se va a pagar nunca, ya, es decir, el capital de la deuda nunca, los intereses de la deuda, que no van a dejar vivir a la Argentina, que no la dejan vivir ahora, eso que vimos en Mar del Plata, en el comienzo, lo que vemos habitualmente en distintos lugares de la Argentina, los muchachos de Canales acampando en la vereda, para que por lo menos no se lleven las maquinarias, aquellos que abandonaron el lugar, y así todas las empresas. Hoy una nota sobre la actividad textil en el programa de Adrián Saloña y Daniela Ballester, que rompía el corazón. Se viene todo abajo, se derrumba, y la culpa la tiene alguien que llega desde el exterior. Mire lo que pasa con Trump, contado por Matías Morales desde los Estados Unidos. Donald Trump declaró que está en marcha una orden ejecutiva para terminar con el derecho a la nacionalidad automática para los bebés nacidos en Estados Unidos, una medida que implica cambiar la enmienda 14ª de la Constitución. Para esto se necesitaría la aprobación de 2/3 del Congreso y el consentimiento de por lo menos 38 estados,
pero el presidente norteamericano asegura que lo podría hacer por medio de un decreto. Se espera que la medida sea demandada y frenada en primera y segunda instancia y terminaría decidiendo la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Ejecutivo estaría buscando aprovechar la mayoría conservadora que quedó en el tribunal con el reciente nombramiento del juez Brett Kavanaugh. De cualquier manera, Trump logró reinstalar el debate migratorio a días de que los republicanos pongan en juego las mayorías en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. Entonces esto es así. Si de aquí Pichetto, Lustó con lo que dijo de las personas con discapacidad, etcétera, ven que el corrimiento a la derecha da resultados. Si Trump, a muy poco tiempo de una elección, se anima a esta locura y a esta barbaridad, es porque le va bien. Hay gente con la que les va bien. La derecha es tan insolidaria, tan inhumana, en cualquier parte del mundo, que son un campo fértil para este tipo de declaraciones. Por eso lo hacen. Y llegan a los gobiernos de cualquier manera, con cualquier trampa. En general, ayudados en América Latina, sobre todo por los medios de comunicación, que son los que instalan la idea de corrupción. La corrupción de los otros, nunca la propia. Vamos a empezar por la propia, la de Cambiemos, la de Macri, la de Clarín, la de Nación. Esto es, cuando Macri era candidato y pasaba la gorra, el periodista Elconada Amón ratificó en la justicia su denuncia sobre los pedidos de Macri a empresarios. Lo ratificó, fue ante el juez y le dijo, ¿usted cómo sabe esto? Lo sé. A lo mejor no dio la fuente, pero lo sabe en su corazón, sabe que es así, que Macri fue, si del dinero de la política es corrupción en los términos que se ha planteado, Macri es profundamente corrupto. Macri negrió 170 millones de dólares por lo menos, según los dichos del propio Elconada Amón, en su libro La Raíz y en lo que dijo en La Nación y lo que ahora ratificó ante la justicia. ¿Usted se acuerda lo que dijo Elconada Amón? Sí, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3, le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Es decir, te reuní con toda la cámara y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. No, o sea, no que la declaren. Y se la dieron negra. 170 millones de dólares nada más que de la cuenta que se conoce de las elecciones del 2015. Pero mientras tanto, Mañeto y compañía, a través de la mafia de Clarín y Nación, nos entretiene con el tema de la fotocopia de los cuadernos, donde seguramente debe haber buena parte de dinero para la política. No sé si tanto como lo del PRO, 170 millones de dólares, por lo menos, según lo que ha dicho Elconada Amón. Pero seguramente hay mucho dinero. Toda la vida supimos que la política se abastecía de esto. Lo saben los radicales, lo saben los peronistas, lo sabe el kirchnerismo, lo sabe el macrismo. Lo saben desde siempre. Pero todos los días tiene que aparecer alguna noticia para que la corrupción sea de los otros, porque el único cuento que puede permitir que nos hagan lo que nos están haciendo con las políticas públicas, que desbaraten la calidad de vida de la Argentina, de los argentinos, como lo están haciendo, es hablar de la corrupción de los otros, el veneno que tiene la gente en el corazón. La única razón por la que alguien puede votar a este insolvente de Mauricio Macri es porque está muy enojado con algo, lo enojaron, y no le dejan ver que el enojo es con unos y no con otros, y estamos en la misma situación. Este es el drama en el que está inmerso la Argentina. A propósito de las fotocopias de los cuadernos, poco trascendió lo que dijo Roberto Barata, claro, porque Barata mencionó a varios de los popes de ellos mismos. Vamos a escuchar algunos tramos de lo que Barata declaró ante la Cámara, esa Cámara impresentable de la justicia, pero el tipo fue y dijo: recuerdo que fui puesto en prisión por este mismo juez y fiscal. Me detuvieron en forma injustificada hace más de un año y estuve preso por 140 días por una pericia falaz, trucha e inventada. En aquel momento, justo un día antes de las elecciones legislativas, vaya casualidad.
En esa ocasión también pretendían que me arrepienta de algo que no había hecho. Y el señor fiscal sugirió en aquel momento a mi abogado, Juan Pablo Alonso, que me arrepienta, que nombre a Julio De Vido o Cristina Fernández, para de esa forma darme la libertad. Repito, no tengo nada de qué arrepentirme, y menos de hechos o delitos que no cometí. Niego todos los hechos delictivos de estos supuestos cuadernos y las mentiras a las que muchos de los empresarios por miedo accedieron a declarar. Esto es lo que dijo Roberto Barata frente a la Cámara. También mencionó a Roca, uno de los hombres que no procedió como Barata. Dijo, no sé nada, son los de abajo. Entregaron supuestamente millones de dólares o de pesos, pero yo nunca supe nada, lo hacían ellos. Ellos tienen carta libre. ¿Qué es lo que dijo Roca? Para poder irse a su casa, cosa que no sucedió, por ejemplo, con Roberto Barata. Luis Bernaza y Paolo Roca, Grupo Techín. En general mi relación laboral fue con Luis Bernaza y con David Uriburu. Con Paolo Roca mantuve algunas reuniones, también incluso algunas de ellas en su casa. Nunca recibí dinero de esta empresa ni de ninguno de sus directores o empleados. Ahora me pregunto, los gerentes y directores de la empresa Techín que entraron al blanqueo del año pasado, ¿de dónde sacaron sus fondos? Roca en su declaración trata de hacerse el desentendido, diciendo que su holding es muy grande, que él le da facultades a sus directores para manejarse e incluso disponer de los fondos. Realmente no esperaba otra cosa de Roca. Roca miente y debería contratar unos buenos contadores, primero para ver de dónde salieron los supuestos fondos que nunca me dieron, y segundo para ver de dónde salieron los fondos que muchos de sus directores y gerentes blanquearon en el blanqueo del año pasado. Sé que lo que estoy diciendo hoy de Techín y de Paolo Roca puede tener consecuencias personales, incluso para mí o mi familia, pero no tengo miedo y hago responsable a esta empresa y su dueño de cualquier situación fuera de lo normal que pueda vivir tanto yo como mi familia. Y ya que estaba, Roberto Barata también habló de Calcaterra, el primo presidencial, como le dice Gustavo Silvestre. Calcaterra que está hasta las manos en el tema Odebrecht, porque toda la vida convivieron con esto de las coimas. La obra pública, por lo general, fue el dinero de la política en todos los países. No sé cómo la recaudan en otros, pero ni Alemania, ni Francia, ni Italia, ni los Estados Unidos, nadie se salva de que el dinero de la política siempre traiga problemas de corrupción. No es que uno lo acepte, pero es la realidad para todos. En consecuencia, corrupto es aquel que toma una tela en blanco y le tira un balde de petróleo. Lo corrompió. Pero si la tela está ya negra de toda la vida, no hay balde de petróleo que pueda corromperlo. Es decir, viene del tiempo. Y Calcaterra viene de una corrupción de toda la vida, viene de la familia Macri. ¿Usted se imagina lo que han hecho los Macri? Sí se imagina. Ahora, si se imagina, ¿por qué, nada más que por enojo, muchos dicen, yo lo volvería a votar? Evidentemente no todos. Por algo están actuando como lo hacen, por algo no pueden ni timbrear, por algo no se presentan en ningún lado. Seguramente hay una repulsa, hay un rechazo, pero usted y yo conocemos gente que dice, no, yo lo votaría otra vez, porque están muy enojados, están con mucho odio. A favor de Macri, en temas de la corrupción es imposible. No hay caminos a recorrer. No puede decirse aquel es corrupto desde el lugar Macri de la vida. No hay manera. Y abarco a todos los Macri, al padre que hizo la fortuna desde la dictadura para aquí, al hermano Gianfranco que demostró tener más dinero en el exterior, no confesado ante la AFIP, que Lázaro Báez, el que ahora está juzgado. La cuenta de Lázaro era de 30 millones en Suiza. La de Gianfranco, de 35 millones. Aprovecharon el blanqueo, el lavado, lo que fuere, impuesto por Macri, por decreto, y se trajeron el dinero. No hay ninguna diferencia entre ellos. Báez no es peor, seguramente no es mejor, pero tampoco es peor que ninguno de ellos, y mucho menos que Calcaterra, del que Roberto Barata dijo esto. Calcaterra y Sánchez Caballero. No tengo ningún reparo en decir que con Calcaterra me uní una muy buena relación personal. No así en lo laboral, donde nuestras discusiones eran más que habituales. Es de público conocimiento que con Sánchez Caballero y Santiago Brusco es ahora funcionario, tenía en todos los sentidos una muy mala relación, lo cual me llevó a no hablar más con ellos desde el año 2009. Esto es simple de comprobar, con mi agenda pública o los entrecruzamientos de llamados. Y examiente cuando afirma que tuvo pocas obras.
Yo les voy a dejar el ranking de obras del año 2003 a 2015 de todo el ministerio y ahí van a poder ver las obras de cada una de las empresas separadas por tipo de obra y por provincia. Estos rankings hablan por sí solos. Mi origen calabrés y mi educación hace y determina no tener por el momento, y dado el corto tiempo de la audiencia, nada que agregar. Clarín nació en los medios dominantes, envenenando el corazón de la gente, nos dieron lo que ahora tenemos. Un gobierno impiadoso con los más vulnerables, que se lleva por delante la verdad todos los días, que miente en forma constante. Un gobierno que además lleva a cabo políticas públicas que nos endeudan a todos, a cada uno de nosotros, acaso de por vida, pero que nos hacen endeudarnos también en nuestra vida cotidiana. Piensen en la tarjeta de crédito, el valor del alquiler, lo que estamos hablando de la inflación, lo que sumaron de inflación en estos 3 años, la barbaridad 187% la inflación. La del 2016 no la dijeron, ¿se acuerdan? Porque no se animaban, querían crear la metodología que les permitiera mentir. Ahora las consultoras dicen que octubre fue el 6%, va a aparecer el INDEC diciendo 5,2 o 5,5, y si puede va a decir 5. Es mentira. Igual, la cifra es tan escandalosa que sea cual sea la que se animen a dar, es una cifra sumamente importante. Esto han hecho con nuestra vida. Usted lo atribuye todo a Macri. No, alguien lo puso a Macri. Alguien nos puso a Bolsonaro en Brasil. Alguien le ha puesto en América Latina a Piñera, a los chilenos, Vizcarra, a los peruanos y así sucesivamente en el resto del continente. Alguien lo ha hecho. Y seguramente este tema pasa por los medios de comunicación. Por eso, salvo hoy, y esto que estoy diciendo, siempre empezamos por ellos. Porque alguien culturiza, alguien prepara todo para que después puedan cometer estas animaladas, de dejarnos con los bolsillos muy flacos, con una economía muy pobre, con un futuro muy comprometido, odiando al extranjero, odiando al judío, odiando al negro, odiando y odiando y odiando, porque es del odio de lo que ellos viven. Y no hay forma de hacerles entrar un poco de amor. Sépalo, esto es duro, es mi tramo, van a venir momentos mejores en el programa, vamos a tratar de hacer promedio, pero no tenía más remedio. La seguimos mañana, si Dios quiere.